Hola a todos después de un pequeño año, ¿en serio un año? Bueno, eso no es lo importante, hoy les compartiré algo de lo cual no mucha gente habla. Godzilla 1954 tiene muchas adaptaciones, no me refiero a algunas de las películas de su filmografía, que como tal muchas de ellas son readaptaciones libres de la película de 1954. Hoy les hablaré de las verdaderas adaptaciones más viejas, hoy les compartiré información, una novela de radio, una novela, y 3 mangas. 驚異的科学薬品発見さる。ゴジラの恐怖一挙に解決か。Las películas antiguas de los años 30 a 60 siempre venían acompañadas de un programa de radio, como una novela o algo así. Muchas de estas radionovelas ya no se pueden escuchar, solo hay fotos y pequeños fragmentos del audio. Este también es el caso. Antes del estreno de Gojira, se emitió la radionovelas de Godzilla, se editó en 11 episodios y fue transmitida del 17 de julio al 25 de septiembre. Meses antes que viéramos a Godzilla. En el horario las 7 de la noche a 7:30. El elenco no proporciona la voz de sus personajes, sino que es interpretada por otras personas. No existen grabaciones originales de la radionovela, lo único que queda es el episodio final. La grabación de 30 minutos fue mostrada en una colección premium para celebrar el aniversario de Godzilla en 2001, que contenía el CD con la radionovela, un reloj de pulsera, una figura prototipo de arcilla de vinilo suave. Se vendió una edición limitada con solo 1000 copias. Supongo que la Toho tenía todo esto, así que lo juntó todo y lo vendió así, para sacar dinero. Ya que ninguna cosa de esta colección tiene que ver con la otra. Como puntos importantes de la novela son las siguientes: la música es diferente, no está compuesta por Akira Ifukube. Acá les muestro un fragmento. Y lo más interesante es que con este programa de radio el mundo escuchó el primer rugido de Godzilla. Uno muy diferente al que conocemos. Es lo único que se sabe de esta novela, así que pasemos a otra cosa. El primer manga que veremos se lanzó entre octubre y noviembre de 1954, publicada aproximadamente al mismo tiempo que la película debutó. Esta historia fue hecha para publicitar la película, cosa que no me sorprende ya que en otros films como King Kong se ha hecho exactamente lo mismo. Al igual que hacer novelizaciones, y como es de costumbre se lanzan antes que la película. Como lo pueden ver, el arte y el diseño de la criatura es exactamente al del que conocimos en la película. Fue ilustrada por el mangaka Abe Wasuke, quien fue el diseñador inicial de Godzilla. Que luego pasó a dragones asiáticos, a una especie de dinosaurio monstruoso. La historia de este manga cuenta con 122 páginas. El manga fue escrito por Shigeru Kayama, autor de ciencia ficción que escribió el tratamiento original. ¿Qué es lo que se hace antes que el guión? El tratamiento de Kayama fue dado por Takeo Murata, que lo convirtió en el guión final de la película. El arte, por las ilustraciones que pude encontrar, como pueden ver, es bastante bueno. El diseño en general es el mismo que se ve en la película de 1954, solo que más estilizado y más parecido a un reptil tipo dinosaurio, eliminando esas características orejas y además de tener, la única vez que yo recuerde, brazos palmeados, mostrando también su naturaleza marina, y unas espinas dorsales mucho más discretas. A veces Godzilla es más como esas representaciones de dinosaurios de los 50s, con una piel escamosa o de cocodrilo, y en otras ilustraciones su piel es como de la película. En general un gran arte increíble. Que junta un arte realista y animado a la vez. En sí la historia es prácticamente la misma a la película del 54, las ilustraciones son una calca de lo que vemos en la película. Pero al ser un manga hecho para el público joven es menos dramático y pesimista. Para empezar, se hace alusión al peligro atómico pero de forma más sutil. Los protagonistas son retratados como niños, para enfatizar con el público. Por ejemplo, el adolescente llamado Shinkichi, que pierde a su familia por el ataque de Godzilla en la primera escena de su aparición, acá es un niño, al igual en la película es adoptado por el Dr. Yamane, quien tiene una hija pequeña llamada Emiko, que no tiene que ver tanto en la trama. Y en sí es una especie de complemento de Shinkichi.
eliminando el triángulo amoroso de Serizawa, Emiko y Ogata. Estos dos últimos son amigos desde la secundaria, teniendo una relación más cercana y sin conflicto. Acá el Dr. Yamane recibe una carta de un amigo alemán que le avisa que la investigación de Serizawa podría ayudar a destruir a Godzilla. Este amigo alemán se menciona cuando Serizawa se negó a entrevistarse, pero no es tan importante, por lo que de esa manera acá es descubierto el destructor de oxígeno. Como en todas las adaptaciones de película a manga, se dan más detalles y se añaden más situaciones, como que la radiación de Godzilla por sí sola hace cenizas todo a su paso. Y más acción, por supuesto, donde por ejemplo, Ogata y Serizawa atraen a Godzilla a las profundidades, en vez de simplemente encontrarlo descansando. Acá se da algo bastante lógico: si el destructor de oxígeno es activado sin la profundidad adecuada, Godzilla tendrá la oportunidad de escapar y salir del agua. Por lo que es llevado con una linterna hasta 500 metros en el mar, y ahí es asesinado, y Serizawa sobrevive al final, con un clímax más emocionante para el público infantil. Por los datos que encontré, el manga de Godzilla es más antiguo que el lanzamiento de la película, aunque también encontré información que dice que se lanzó a la par del film, entre octubre y noviembre, pero de lo que sí es seguro que fue la primera adaptación manga de Godzilla 1954, y su primer manga de su historia. ¿Se acuerdan del señor Shigeru Kayama? Al hacer el primer tratamiento se incluyó un extenso comentario sobre los peligros de las armas nucleares. El director Ishiro Honda eliminó gran parte del lenguaje directo y contundente de Kayama, que condenaba la proliferación nuclear. Para hacerlo más sutil, en palabras del escritor dijo esto: como responsable de la creación de la historia, me preocupaba mucho el tipo de película que se convertiría. Sin embargo, la película superó todas mis expectativas. Algo muy humilde para un escritor. Sin embargo, el señor Kamaya pudo en la novelización de Gojira dar todo ese gran mensaje directo. La novela fue lanzada el 25 de octubre de 1954, poco más de una semana antes de que Gojira se estrenara, sirviendo como publicidad. Después de leerla acá les enseño algunas de las diferencias que más me dieron curiosidad. Se habla más de los marineros iniciales y de dos jóvenes que desean ver a su familia, sin embargo estos mueren en el ataque de Godzilla al barco. El equipo de rescate de los sobrevivientes, acá se menciona como su barco desaparece también en una luz, en vez de solo ser explicado fuera de cámara. En la novela se da a entender que 3 sobrevivientes llegan a la isla Odo, pero con horribles consecuencias. Uno había perdido la vista, mientras que otro respiraba con gran dificultad, y uno había terminado con la mitad de la cara quemada. Antes de la aparición de Godzilla en la isla Odo sobre alta mar, un cometa pasa volando desde el oeste. Desde la antigüedad, cuando un cometa aparece en el cielo, nada bueno ocurre, murmuró un pescador mayor de su edad, sin dejar de contemplar el mar abierto, dando un presagio de lo que venía. El diseño de Godzilla no se describe mucho. Su primera aparición en la noche se le describe que era aterrador más allá de lo tolerable y emitía un tenue resplandor que hacía visibles sus movimientos en la oscuridad a causa de la radiación, y una apariencia similar a la de un dinosaurio, con una boca rubí y ojos inmóviles. Como en una escena eliminada acá se menciona de Godzilla devorando a una vaca. Al igual que en el manga no hay triángulo amoroso y Emiko es una niña. Acá se muestra más explícitamente la crítica nuclear, como que algunos personajes sobrevivieron a la destrucción de las bombas de Nagasaki. Se habla acá de forma más clara de su origen. La bomba de hidrógeno, cuando fue probada en las islas del Mar del Sur, debieron haber destruido el hábitat de Godzilla. Pero Godzilla, a pesar de haber estado directamente afectado por ella, permanece increíblemente vivo. ¿De dónde proviene la fuerza que le permitió sobrevivir durante millones de años y evitar los efectos de la bomba de hidrógeno? Esa es una pregunta que se hace el Dr. Yamane. La novela muestra aún más a Godzilla como una víctima, pero también como una amenaza. Antes del primer ataque de Godzilla a las costas, se informa de la destrucción de un petrolero causado por la criatura. En la peli Godzilla es atacado por aviones japoneses y este se marcha. Acá es igual, pero en cambio Godzilla contraataca y destruye 2 aviones. Otro punto curioso es la Legión Godzilla, un culto que adoraba el monstruo gigante, una secta que celebraba la aparición de Godzilla y que se creía que ellos tenían que ver con su aparición y era una arma de esta secta. Por si no recuerdan, el Dr. Yamane no quería que asesinaran al monstruo, por lo que en un momento se cree que es el líder de esta secta adoradora del monstruo.
Y el personaje de Ogata había visto a alguien de la secta poniendo papeles en adoración al monstruo cuando se dirigía a Tokio. Tras la destrucción de Godzilla a Tokio, habían encontrado el cuerpo de un joven con unos papeles con el nombre El Gran Godzilla, nuestro señor y líder. Había sido brutalmente pisoteado por el mismo Godzilla, a quien llamaba su señor y líder, y parecía no tener nada que ver con el monstruo. En resumen, solo era un loco y nada más. Agradezco que hayan eliminado este pequeño antagonista ya que no tiene ninguna repercusión en toda la película. Shinkichi, el niño ese que fue adoptado por Yamane Aka, toma un papel mucho mayor, reemplaza al personaje de Ogata en muchas escenas, y lo deja en un papel secundario. Por ejemplo, él y Emiko convencen a Serizawa a usar el destructor de oxígeno, algo curioso ya que este niño casi ni sale en el film. Kaige Monogatari, Gojira, es otro manga, lanzado en 1955. Funciona como otra adaptación de Gojira. Pero en mi opinión es mucho más interesante que el que hablé antes. Escrito por Koichi Yoshida e ilustrado por Shunichi Waigawa. ¿Se acuerdan de ese periodista de la película? Bueno, se llamaba Ajiwara, acá es el protagonista, y es un oficial de policía. Y tiene un hermano menor llamado Shinkichi, el niño ese sobreviviente. Este oficial consulta al Dr. Yamade sobre la existencia de un monstruo gigante que es posiblemente el responsable del hundimiento de muchos barcos. Quien cree que sí podría existir un dinosaurio aún vivo. Yamade acá tiene una joven hija llamada Fumiko, no Emiko, y solo es una niña. Este equipo llega a la isla Odo, donde en algún momento Godzilla emerge de un cráter volcánico cercano. Godzilla se estaba remojando en las aguas termales del volcán de la isla de Odo y simplemente estaba descansando. Yamane le toma una foto al monstruo, y este Godzilla más agresivo que el cinematográfico reacciona con su aliento atómico para luego escapar. Acá Godzilla es literalmente un dinosaurio terópodo carnívoro. Con brazos cortos que terminan en 3 garras, como un alosaurio con obesidad. En algún momento Gojira reaparece cerca de la península de Miura, se envían barcos para bombardearlo con minas y torpedos. Y es dado por muerto. Sin embargo, esto no ocurre y Godzilla ataca un puerto y arrasa con un tren. Luego Ajiwara recibe la responsabilidad de diseñar una defensa contra Godzilla y lidera la construcción de una barrera de cables de alta tensión para bloquear su próximo ataque. Mientras se construye la barricada, finalmente oímos hablar del científico Serizawa y de una arma que podría matar a Godzilla. Más tarde Ajiwara también empieza a preparar mucha dinamita por si los cables de alta tensión no funcionan. Y por supuesto eso no ocurre, los cables de alta tensión no funcionan. El obeso dinosaurio Godzilla los destruye. Y empieza la destrucción total de Tokio. Ajiwara le pide a Shinkichi que visite a Serizawa, mientras él se queda a cargo de detener al monstruo. Shinkichi y Fumiko acuden con el doctor, quien se niega a ayudarlos, pero les hace una demostración del poder de su invento. Una sustancia especial que destruye el oxígeno del agua. Serizawa llama a su invento el oxigente. No destructor de oxígeno. Los dos niños llevan a Serizawa a contemplar la destrucción que Godzilla está causando y este acepta usar el oxigente. Godzilla deja de destruir Tokio al ser distraído por Ajiwara, que ha preparado toneladas de dinamita en las alcantarillas. Y las activa, sacrificándose y expulsando a Godzilla de la ciudad. Quien es herido de gravedad. Este huye al mar para curar sus heridas. Finalmente Serizawa se sacrifica para matar al monstruo, quedando como sobrevivientes los dos niños y el doctor. El arte me gustó, y el enfoque me gustó, la representación de Godzilla no me molestó. Si solo analizamos la producción y lo que es la película original, Godzilla es eso, un dinosaurio y... Por último, en marzo de 1955 y titulada simplemente Godzilla, llegó esta adaptación infantil escrita por Shigeru Sugiura. Conocido por su narrativa surrealista, loca y sin sentido, y en esta adaptación plasmó eso. Viendo las ilustraciones te puedes dar una idea. Emiko acá de nuevo es una niña, el diseño de Godzilla a veces cambia y se pone de pronto muy deforme y raro, algo común del artista, por lo que supongo que es un punto a su favor. Godzilla en este manga tiene la personalidad de un niño travieso y orgulloso, presumiendo de ser el más fuerte del mundo y por eso asusta a pescadores desprevenidos. Y luego en un acto de poder destruye Tokio. En este manga a Godzilla también lo matan, los peces del mar ayudan a Serizawa y este activa el destructor de oxígeno, mientras el kaiju se desintegra, se enoja y se pregunta por qué está desapareciendo. El manga tendría secuela adaptando Right Sagain de forma más libre y siendo mucho más loco, con momentos más locos.
También tendría una figura con ese estilo del mangaka. Y bueno, esto fue todo por hoy, sin nada más que agregar. Adiós.